Usted está en compañía de La Mañana, en directo. Se trata del doctor Cristian Alanes, es el abogado de el médico Jerry Fernández en el conocido, bullado, pero más que bullado, yo diría escandaloso y vergonzoso caso del bebé Alexander. Un caso que yo creo, en este por lo menos, pone a la justicia en uno de sus niveles más bajos. Habrá otros, probablemente, hay varios casos Jerry Fernández, bebés Alexander, que lastimosamente por X o Z motivo no salen a la luz pública. Lo hemos contactado al doctor Cristian Alanes para que nos cuente algunos detalles que han surgido, que él ha investigado, se ha enterado, que no hacen otra cosa que terminar de confirmar la barbaridad que hicieron fiscales, jueces, en este caso. Ustedes recordarán, supuestamente, el doctor Jerry Fernández había violado al bebé Alexander y por eso murió. Encarcelaron, condenaron al doctor Jerry Fernández, pero al final la lucha de su familia, de este abogado que lo acompañó, en fin, la misma convicción del doctor Jerry Fernández, lograron demostrar, pero a sangre y fuego, que se había cometido una gran injusticia. ¿Cuáles los móviles? Eso es lo que yo quisiera saber. Eso es lo que realmente a mí me intriga. ¿Cuál el móvil de haber porfiado en un caso para condenar a un médico? Sabedores los operadores de justicia que no era él, pero se enceguecieron en condenar. ¿Por qué? Era un conejillo de Indias, querían demostrar que esclarecieron el caso, había que proteger y cuidar a alguien, y por eso había que condenar al doctor Jerry Fernández, había que salvarle el pellejo a alguien, y por eso había que condenar a Jerry Fernández. Son muchas preguntas. Doctor Alanes, un gusto saludarlo, le agradezco por su tiempo. Doctor, cuando usted me comentó sobre las cosas que fue descubriendo a partir de las pericias, documentos escondidos y todo lo demás, doctor, da vergüenza ajena, realmente. Doctor Alanes, le consulto, buen día, bienvenido, doctor, le consulto qué elementos más usted ha copiado, ha descubierto, ese es el término, que todavía le dan más aplomo a la inocencia de Jerry Fernández. Bienvenido, doctor Alanes, le voy a pedir siempre de manera cordial que sus respuestas sean lo más concretas, sintéticas posibles. Adelante, doctor. Sí, evidentemente creo que has hecho un excelente resumen de lo que ha sido toda esta travesía y sigue siendo, porque lamentablemente al día de hoy no concluye esta maliciosa persecución y vulneración de derechos y garantías en contra de Jerry Fernández. Tú has hablado evidentemente de varias pericias de las cuales ha tomado conocimiento el Ministerio Público y por situaciones que hasta el día de hoy desconocemos, la doctora Boyán y el doctor Blanco, quienes eran los fiscales dentro de esta causa, se han dado a la tarea de esconder, porque precisamente estas pericias hacían ver que el doctor Jerry Fernández no había cometido delito alguno. Sin embargo, estas pruebas las esconden, no las presentan en el pliego acusatorio fiscal y obviamente que jamás han sido valoradas o pretendían no ser valoradas en todo caso por un tribunal de sentencia. A Dios gracias, nosotros hemos podido sacar fotocopias legalizadas y oportunamente las hemos presentado en juicio, pero vano fue nuestro sacrificio el encontrar estas pruebas, porque de igual forma los ex miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, el doctor Mérida, la doctora Pacajes y la doctora Guerrero, no valoraron en su verdadera dimensión esta prueba y sentenciaron a un inocente. Doctor, pruebas que prácticamente estaban escondidas, usted en su momento nos decía que tuvo que rescatar pericias que fueron ahí guardadas, la típica, ¿no, doctor? Creo que eso es el común denominador en juzgados cuando alguien va a preguntar, las partes interesadas, y tal documento se perdió, aquí estaba, pero ha desaparecido, no sabemos qué ha pasado, se ha perdido. Pero era mi original. Bueno, qué pena, señor, ya no está aquí. Doctor, es la moneda común de cambio ahí, ¿no? Exactamente, Pedro. Y lamentablemente, y justamente este fin de semana hemos tenido una charla con varios amigos de Herbol, y por eso uno de los principios básicos del derecho a la defensa en materia penal es el principio de publicidad.
que los actuados estén a la vista, no solamente de las partes, sino incluso de ustedes, los medios de prensa, porque ustedes son, a través de los medios de prensa, se llega precisamente a un control social. Y es por eso que esta intervención directa en este tipo de casos de los medios de comunicación es muy importante. No te olvides que en este caso, en primera instancia, han habido varios imputados. Nosotros ahora hemos iniciado un proceso contra el doctor Blanco y la doctora Boyan, y vamos tomando conocimiento de declaraciones como por ejemplo el doctor Delgadillo, que lo han tenido que someter a un procedimiento abreviado y sentenciarlo por un delito de homicidio culposo cuando este ciudadano no cometió ningún delito. Y en sus declaraciones que ahora tomamos conocimiento, vemos lo que tú en este momento estás diciendo, Pedro, que tampoco él ni sus abogados de defensa jamás pudieron tener contacto con el cuadrón de investigaciones. ¿Y todo por qué? Porque el proceso siempre ha estado en reserva. Pero el Código de Procedimiento Penal es claro. En la etapa preparatoria la reserva no puede ir más allá de los 10 días y solamente se puede prolongar por 2 oportunidades. Sin embargo, si tú revisas todo el caso denominado Bebé Alexander, la reserva ha durado desde la etapa preparatoria hasta la emisión de la sentencia en contra de Jerry Fernández. ¿Te imaginas? Ha estado más de 4 años en reserva el proceso, Pedro, y eso sí es vulneración a los derechos y garantías que tenía Jerry Fernández. Claro, es que Pero necesitaban tiempo, doctor, para cocinar las cosas, ¿no? Como se dice, necesitaban, y una olla además bien grande. Doctor, en lo referente a las pericias que usted logró descubrir o rescatar, como bien lo dijo, ¿cuáles son esas pericias, doctor, que nunca se quiso mostrar en audiencia, que nunca valoraron en su verdadera dimensión estos malos operadores de justicia? ¿Qué decían? ¿Qué tipo de pericias son? ¿Cuán esclarecedoras? ¿Cuán contundentes son estas pericias? Si las puede mencionar, doctor. dentro de estas 11 pericias que hemos llegado a recolectar del IDIF directamente, porque en el cuaderno de investigaciones nunca las encontramos, pese que ahora hay una nueva investigación y el investigador a cargo del caso realmente pareciera que estuviera parcializado porque dice que los informes periciales están en el cuaderno. Sí, evidentemente están, pero en fotocopias simples que nosotros hemos adjuntado para una cesación a la detención preventiva. Ya se ve de que jamás habían desaparecido. No sabemos cómo ya está llevando esta segunda investigación que nosotros estamos protagonizando, pero bueno, esperemos que el fiscal obre con rectitud. Dentro de estas pericias que me preguntas, Pedro, se encontraban, por ejemplo, pericias biológicas, pericias genéticas y una muy importante, se ha hecho una necropsia al bebé. Y una de las médicos forenses que participó en esa pericia fue la doctora Ángela Terán, María Ángela Terán. Y ella vino a defender el trabajo que realizó en aquel momento y dijo, pese a que ha sido amenazada por la doctora Boyan, de que al haberse realizado la necropsia no se ha encontrado una sola señal que haga ver de que el bebé Alexander había sido víctima de agresión sexual. Por decir su verdad, la han amenazado, la han tratado de todo la doctora Boyan a esta ex miembro del Instituto de Investigación Forense. Pero al margen de estas pericias, Pedro, se ha realizado una auditoría pericial por la doctora Heidi Arteaga, donde se ha recolectado absolutamente todas y cada una de las pericias, no solamente las 11 pericias a las que estamos haciendo referencia tú y yo, sino otras tantas más y otros actuados. Y es esta perito que llega a establecer que evidentemente el bebé Alexander nunca fue víctima de agresión sexual y es ella la que llega a determinar cuáles las causas de la muerte del bebé Alexander. Es una vergüenza, querido Pedro, que hasta el día de hoy, por ejemplo, el 26 de mayo se ha dictado una sentencia absolutoria en favor de Jerry Fernández. ¿Puedes creer que el gobierno autónomo de La Paz ha apelado esa resolución absolutoria en favor de Jerry Fernández? Bajo dos fundamentos totalmente jalados de los pelos. Primero, de que debería continuarse con el proceso porque se debe saber cuáles las verdaderas causas de la muerte del bebé Alexander. Y dos, que no se le pueden condenar costas a una institución que le ha hecho tanto daño a Jerry Fernández. Querido Pedro, de pronto pareciera que después de 7 años, de los cuales casi
4 han estado en detención preventiva el doctor Jerry Fernández, se lo declara inocente y le tenemos que dar una palmadita en la espalda y decirle, bueno, doctor, usted es inocente, vaya nomás a su casita, que Dios lo bendiga. Adiós. Y el perjuicio que le hemos causado, bien, gracias. Y no es así. Tiene que haber un cambio de timón en la administración de justicia en Bolivia. Todos aquellos que acusan y persiguen, y es más, Pedro, detienen indebidamente a un inocente, tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades. No es nomás perseguir, investigar, detener, sentenciar, y una vez que se demuestre la inocencia de una persona, decirle, bueno, gracias, ahí te vas. No, debemos sentar con este proceso un precedente. Doctor Alanes, ¿cuál fue la causa de la muerte del bebé Alexander? Me decías, Pedro. Le decía, ¿cuál fue la causa de la muerte del bebé Alexander? Bueno, uno que ya la reserva se ha levantado en forma definitiva dentro de la presente causa, y creo que lo primero, antes de darte la respuesta, querido Pedro, nos llama la atención la postura que asume el gobierno autónomo departamental de La Paz al decir que debemos saber, querido Pedro, el proceso penal tiene etapas. Y la etapa investigativa preparatoria precisamente tenía esa finalidad, la de averiguar cuáles las verdaderas causas de la muerte del bebé Alexander y en todo caso, quiénes habrían sido los que han causado la muerte de este bebé. Lamentablemente, en el proceso conocido como bebé Alexander, se ha inventado una supuesta violación y se ha encontrado un agresor y se han olvidado, querido Pedro, de hacer investigación alguna. Y que ahora descaradamente el gobierno autónomo departamental de La Paz nos diga, a esta altura, querido Pedro, a casi 7 años, queremos saber, debemos averiguar, se debe investigar, cuando ellos eran parte de este proceso desde el principio y no investigaron, no asumieron su papel en defensa de ese pobre angelito. Y ahora quieren seguir perjudicando al doctor Jerry Fernández, indicando que se debe investigar. Discúlpame, Pedro, pero ya esto me parece hasta descarado, cuando ellos no hicieron ningún acto investigativo. Pero respondiendo a tu pregunta, querido Pedro, desde un principio la defensa de Jerry Fernández ha manejado una hipótesis de que el bebé Alexander se había broncoaspirado y de que él mismo ya tenía problemas gástricos, tenía problemas de estreñimiento, etcétera, etcétera. Y evidentemente, cuando encuentran el pañal del bebito Alexander, encuentran sangre achocolatada y que tenía un olor fétido. Pero ello es resultado precisamente de una hemorragia interna alta, no de una agresión sexual, porque de haber sido una agresión sexual y hubiera habido una hemorragia, la sangre hubiera sido clarita y no hubiera tenido ese olor fétido que tenía la sangre que era encontrada en el pañal del bebé Alexander. Y ahí te das cuenta la inexperticia de una de las fundamentales protagonistas de todo este calvario del doctor Jerry Fernández, y lo digo a voz viva, la doctora Ángela Mora, que era la perito en medicina forense, sin tener el título, del Instituto de Investigaciones Forenses. La que tenía un requerimiento fiscal para tomar muestras biológicas y fue la que realizó la valoración médico forense y habló de una supuesta agresión sexual en contra del bebé Alexander. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está esta persona? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué por lo menos no le pide una disculpa pública al doctor Jerry Fernández? Doctor, vale decir, bueno, no es que supongo, estoy seguro que la necropsia que se hizo, el trabajo que hizo la doctora Terán, confirmó que el bebé Alexander murió broncoaspirado. La necropsia que ha realizado la doctora Terán determina de que no hay agresión sexual y que si existe una pequeña lesión interna, toma en cuenta esto, por favor, Pedro, interna en el interior del ano de 5 milímetros. ¿No te imaginas, y discúlpame, no quiero ser morboso ni mucho menos, pero a ti y a los radioescuchas, ¿se imaginan agredir sexualmente a un bebito de 8 meses por un adulto? Las heridas y lesiones que le hubiera causado, no le hubiera causado, por favor, una herida de 5 milímetros e interna, ¿no? Te hubiera destrozado prácticamente
no solamente el anito, sino varios órganos internos. Pero lamentablemente hemos estado frente a fiscales tosudos, frente a médicos forenses como son el doctor Cristian Vázquez y la doctora Mora, que parece que no tuvieran ni una preparación. Tú y yo no somos médicos, mucho menos médicos, no tenemos la especialidad de medicina forense, pero simplemente la lógica y el raciocinio nos indican que una agresión sexual de estas dimensiones no podía haber dejado una lesión de 5 milímetros, querido Pedro. Y desde ahí te das cuenta cuán malicioso ha sido este proceso en contra del doctor Jerry Fernández. Yo le digo, doctor, al final se confirmó de manera técnica, científica, clínica, que el bebé Alexander murió broncoaspirado. Eso nos establece varios elementos, entre ellos la auditoría pericial que ha realizado la doctora Heidi Arteaga, que en algún momento se los voy a compartir a ustedes y a otros medios de prensa, porque como el gobierno autónomo departamental de La Paz hasta el día de hoy tiene esa gran interrogante porque no ha realizado ni ha coadyuvado a ninguna investigación, creo que es menester que le hagamos llegar una copia de este documento para que por fin pueda develar esa gran duda que hasta el día de hoy tienen. Y esperemos que a futuro ya no tengan el mismo papel que han jugado en el proceso denominado bebé Alexander. Pero, doctor, en este caso la cosa podría invertirse. Si este bebé tenía tantos problemas de salud y al final muere, bueno, inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo cuidaron a este bebé? ¿Cómo lo atendieron? ¿Qué tipo de atención, de cuidado médico recibió? ¿Fue a tiempo? ¿Fue un cuidado permanente? ¿Se le podía salvar la vida? Ojo que la investigación podría redireccionarse a ese ámbito, ¿no? Exactamente, Pedro. En este proceso denominado bebé Alexander, mínimamente, Pedro, existen dos víctimas. Obviamente este angelito, el bebé Alexander, y ahora circunstancialmente el doctor Jerry Fernández. Pero este bebé, tienes toda la razón, porque cuando tú revisas su historia clínica, te hace referencia a varios problemas digestivos, problemas de nutrición, etcétera, etcétera, que no han sido considerados, no fueron investigados. Y mira tú, sin haber tenido pleno conocimiento del proceso, te surgen mínimamente unas tres dudas que son bastante puntuales y son bastante pertinentes, querido Pedro. ¿Cuáles las verdaderas causas de la muerte? ¿Por qué no se ha tomado en cuenta los problemas de salud que tenía este bebito y en todo caso, si el manejo que le daban dentro del hogar era el adecuado? ¿Por qué ha habido esta broncoaspiración? ¿Quién estaba a cargo del cuidado de este bebé la noche o el día del fallecimiento de este bebito? Son interrogantes, querido Pedro, que hasta el día de hoy han sido escondidas maliciosamente por malos exfuncionarios del Ministerio Público. Y la gobernación debería estar preocupada también por eso, ¿no? O tratando de establecer esclarecer ese otro aspecto. Doctor, cierro con esto porque sé que ya no tiene más tiempo. Doctor, usted señala que iniciaron un proceso contra Boyán, la exfiscal Boyán, el exfiscal Edwin Blanco, que ustedes han iniciado un proceso. El fiscal general, Juan Lanchipa, cuando se cuestionó la designación de Blanco como juez, él dijo y anunció una investigación. No sé si el fiscal ya la instruyó, eso ya está en curso, o se olvidó, fue solo discurso, pero doctor, yo le digo solamente para nuestro país que es Macondo, ¿no? Bolivia es un verdadero Macondo. Edwin Blanco ahora es juez, doctor, es juez, fue designado juez. ¿Se da cuenta en dónde estamos, doctor? Imagínate, Pedro, designar juez, uno, a la persona que ha obtenido la cuarta nota. Por encima de él habían tres personas que tenían mejor puntaje. Dos, los antecedentes. Por favor, yo tendría pavor, con todo respeto, Pedro, llevar un proceso a conocimiento de esta autoridad con ese tipo de antecedentes. No sé qué persona estaría tranquila de que en manos de este juez esté en juego su libertad, el obtener justicia. Nos pongamos de parte de los querellantes o acusadores particulares. No te olvides que lo han posicionado como juez de sentencia. Él es el que emite sentencias y dilucida y da solución a un proceso penal. Puede estar en juego tu libertad, puede estar en juego tu propiedad, puede estar en juego tantas cosas, querido Pedro, y será que la gente tranquilamente va a someterse ante esta autoridad judicial con los antecedentes que tiene de haber escondido pruebas,
de haber perseguido penalmente a un inocente sabiendo que él era inocente. Y hoy día, querido Pedro, tomamos conocimiento de un memorial que ha presentado en estos días, indicando que él no ha cometido ningún delito, que poco más es una pobre paloma blanca, y que Jerry Fernández tenía que pasar por todo este calvario. ¿Qué hubiera sido, querido Pedro Miguel, si hoy día teníamos al doctor Jerry Fernández con 25 años de sentencia plenamente ejecutoriada? A sabiendas, él en su conciencia, de que jamás ni siquiera vio al bebé Alexander, que no lo tocó y está pagando una pena por el capricho de un ministerio público que en ese entonces se encontraba completamente apartado de lo que es la legalidad y la transparencia. Doctor Alanes, usted, le reitero, ha iniciado, tiene en curso un proceso contra Blanco y Boyán. No sabemos si el fiscal general, por su parte, propondrá otra investigación, pero sí usted tiene un proceso abierto contra ellos. Tenemos un proceso abierto y lamentablemente, pese a los reiterados memoriales y a la prueba que existe, hasta el día de hoy el fiscal que está a cargo de la causa no emite la resolución de imputación formal. Ya se han cumplido los plazos. Aprovecho tu medio para pedirle al doctor Lanchipa pueda también interponer los oficios pertinentes, porque no solamente es decir vamos a investigar y vamos a perseguir penalmente, sino plasmemos en realidad, transparentemos el Ministerio Público, hagamos ver a nuestra sociedad que estamos cambiando la imagen de la Administración de Justicia en Bolivia, sentemos precedente para que el día de mañana no se vuelva a repetir esta realmente dramática historia conocida como el caso Bebé Alexander. Doctor Alanes, le agradezco mucho. Yo sé que usted tiene una audiencia, pero valoro el tiempo que nos ha dado. Doctor, tenemos que seguir martillando y martillando si queremos que esta justicia se limpie, sea transparente, no queda otra. Doctor Alanes, muchas gracias y que sea hasta nuestra próxima entrevista. Gracias, Pedro, por el espacio que me das y realmente agradecido porque ustedes, los medios de comunicación, juegan un papel muy importante en la administración de justicia en Bolivia. Un fuerte abrazo a la distancia y hasta que el tiempo nos vuelva a reunir nuevamente. Gracias al doctor Cristian Alanes, es el abogado del médico Jerry Fernández en el escandaloso, vergonzoso caso del bebé Alexander.